En el programa, el punto número 7, el Éxodo, el cual estamos analizando, el Éxodo que abarca los libros Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ahora nos proponemos analizar el punto número 7 el nombre de Dios, Yahvé. Así encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13 en adelante, la revelación del nombre divino. Nos dice: contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él serán invocados de generación en generación. Palabra de Dios. Hemos escuchado la revelación de Dios de su nombre a Moisés. La revelación del nombre divino, el nombre propio de Dios es Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Él mismo lo explica. En el versículo 14 nos dice: yo soy el que soy. Corresponde: yo soy el que es. Yo soy el existente. Nos explica la Biblia de Jerusalén en su comentario: esto quiere decir que Dios es el único, verdaderamente, que existe. Porque es el único que existe, es Él el que da el existir a todas las demás cosas. Lo que existe fuera de Dios existe por participación. Hemos leído el pasaje del libro del Éxodo en el capítulo 3, versículo 13 en adelante, donde Dios revela su nombre a Moisés como Yahvé. Nombre propio de Dios es Yahvé. ¿Y qué significa Yahvé? Yo soy el existente, yo soy el que soy. Él mismo ha explicado qué significa su propio nombre. Pero veremos que este nombre, Yahvé, nombre propio de Dios, luego de transcurridos los años, será reemplazado por otro nombre, que es el de Adonai. Adonai quiere decir Señor. En griego se dice Kyrios. Sin embargo, el nombre propio de Dios, Yahvé, se dejó de usar en la liturgia del pueblo de Israel, para no faltar al segundo mandamiento que nos dice: no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien tome su nombre en falso. Lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 7. En el Antiguo Testamento encontramos con frecuencia la palabra Adoni, que quiere decir mi Señor, o Adonai, que es el plural, majestático, que quiere decir mi Señor majestuoso. Adonai se refiere a la autoridad suprema de Dios como Señor del universo y de la historia de los hombres. Cuando por respeto no se pronuncia el nombre de Yahvé en las lecturas litúrgicas, se reemplaza por el de Adonai. Y así, Adonai, mi Señor, acaba por convertirse en nombre propio de Dios. Por ello, en los 70 emplea Kyrios, equivalente en griego a Adonai. Adonai es una palabra hebrea, Kyrios una palabra griega, que significa Señor, para traducir Yahvé. ¿Qué significa los 70? Es la Biblia traducida al idioma griego, que es muy empleada en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ahora queremos explicar cómo este nombre divino de Dios, Señor, es aplicado a nuestro Señor Jesucristo para hacer resaltar su condición divina.
Es así como en la carta a los Romanos, San Pablo les dice, Jesús es el Señor. Vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando analiza el título de nuestro Señor Jesucristo como Señor, que nos dice en el número 446. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, se está refiriendo a la traducción conocida como los 70, así se la menciona como los 70, la traducción griega, porque nos dice la tradición que 70 ancianos fueron los que tradujeron la Biblia hebrea al griego. Por eso la Biblia griega es conocida como los 70. Continuamos con la referencia del Catecismo en el número 446. El nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14 es Yahvé. Es traducido por Kyrios en la Biblia griega, que quiere decir Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. Continuando con el Catecismo de la Iglesia Católica, analizando el título de nuestro Señor Jesucristo como Señor, el número 448 nos dice: con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a nuestro Señor Jesucristo llamándolo Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración, Señor mío y Dios mío, como es el caso de Tomás, incrédulo, cuando Jesús les mostró las señales del crucificado, resucitado. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Capítulo 21 de San Juan, versículo 7, referido al discípulo amado, cuando se realiza la pesca milagrosa, Jesús resucitado que los habla desde la orilla. En el número 451 del Catecismo nos dice que la oración cristiana está marcada por el título de Señor, ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con ustedes, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Marán atá, el Señor viene, o Maraná ta, ven Señor, como nos emplea San Pablo, o el Apocalipsis, amén, ven Señor Jesús. Hemos visto cómo en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13, Dios revela su nombre propio a Moisés como Yahvé. También en este mismo pasaje de la Biblia hemos visto cómo Dios no solamente revela su nombre propio, sino también da a conocer su significado, yo soy. ¿Qué quiere decir? Yo soy el existente, yo soy el que doy la vida a todas las cosas, de mí participa todo el existir. Ahora veremos cómo nuestro Señor Jesucristo, este significado, yo soy, se lo aplica a sí mismo, para dar a conocer que ese mismo Dios que se reveló a Moisés es Él, la esperanza del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Esto nos manifiesta el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 24, leeremos: por eso les he dicho, ustedes morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Capítulo 8, versículo 28. Después les dijo: cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. Capítulo 8, versículo 58, Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Capítulo 13, versículo 19, les digo esto desde ahora antes que suceda, para que cuando sucedan crean que yo soy.
También encontraremos en el capítulo 6, versículo 35 y capítulo 18, versículos 5 y 8. Jesús enseña que es la esperanza del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Él es el único Salvador. Del comentario de la Biblia de Jerusalén. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos.